Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos al evento de premiación del concurso de traducción literaria Mi Lumino de Menso, concurso de traducción de 2 poemas en lengua italiana al español. Tenemos el honor de que nos acompañen hoy en esa ceremonia los embajadores de Italia, Luigi De Chiara, y el embajador de Suiza, Eric Mayoras. Este evento se realiza en el marco de la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, que es un evento que se celebra en muchos países del mundo para hacer hincapié sobre el italiano como idioma de cultura que es muy difundido en el mundo y es el 4º idioma más hablado en el mundo. En muchos países, como acá en México, los eventos se realizan en conjunto con la Embajada de Suiza, porque, como ustedes saben, Suiza es el otro país al mundo donde italiano es el idioma oficial. Bueno, estoy olvidando San Marino, pero también es otro país más donde el italiano es idioma oficial. El premio literario Mi Lumino de Menso ha llegado a su tercera edición. Cada año vemos que el éxito es mayor, tenemos más participantes de más países del mundo, el nivel sobre todo de las traducciones ha subido muchísimo y estamos muy orgullosos porque este format también se ha exportado a otros países y este año por primera vez el premio se ha realizado también en el Cairo con la colaboración de los colegas del Instituto Italiano de El Cairo en Egipto. Yo termino acá, les doy la más cordial bienvenida también a los participantes de esta acta, a la directora del Laboratorio Traduxit, Barbara Bertoni, y a los 3 poetas que nos acompañan, Fabio Moravito, Jorge Fondebrider y, disculpe, y Hernán Bravo Varela. Termino acá y le doy la palabra al señor embajador Luigi De Chiara. Muchísimas gracias. Sí, Marco, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Es poco más que un saludo institucional que hago aquí, pero lo hago con verdadero placer porque me parece que esta es una iniziativa particolarmente significativa en el ámbito, en el marco del programa de la Semana del Idioma Italiano en el Mundo, que como ha dicho Marco, se celebra prácticamente en todos los países del mundo donde tenemos embajadas y consulados. Es una iniciativa particularmente importante porque contribuye al conocimiento de la obra de poetas y literatos italianos y también de la Suiza. Aprovecho para saludar al amigo y colega Eric Mayoras, embajador de Suiza, y para agradecer la participación en esta iniciativa. El programa de la Semana del Idioma Italiano en el Mundo este año ha sido afectado por la contingencia de emergencia que estamos viviendo todos. Pero al igual que en otros sectores hemos buscado de recuperar algunas iniciativas que se pueden desarrollar virtualmente, o aquí en México también algunas iniciativas que se podrán desarrollar materialmente. Esta noche a las 7 vamos al Alma Media, al Museo del Diseño de Ciudad de México, para inaugurar una exhibición sobre los cómics italianos. Este año el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido de vehicular el conocimiento del idioma italiano a través del medio de los cómics, que es una elección que yo
personalmente comparto y aprecio. Entonces, sin más, agradecer a los participantes. Yo creo que el número de 183 concursantes es la mejor demostración del éxito que tiene esta iniciativa. Agradecer también los organizadores y el jurado que ha examinado todas las traducciones. Me felicito con antelación y me disculpo también porque purtroppo desafortunadamente no podré asistir a todo el evento. Me felicito con los ganadores y al mismo tiempo agradezco el laboratorio Traduxit y la Casa de Traducciones de Roma que participan con un empeño importante en esta iniciativa. Quiero saludar también al poeta Pietro De Marchi, que está presente con nosotros hoy, y a todos los otros poetas y literatos que van a dar su contribución a esta iniciativa. Muchísimas gracias y espero que el evento será muy interesante para todas y para todos. Arrivederci. Bueno, le damos ahora la palabra al señor embajador de Suiza, Eric Mayoraz. Sí, muchas gracias. Buen día a todas y a todos y gracias por invitarnos en este espacio. Quería saludar en particular, por supuesto, a mi colega Luigi Di Chiara, embajador de Italia en México, Marco Marica, el director del Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México. También veo Barbara Bertoni, nuestra coordinadora del Laboratorio Traduxit, a los poetas y participantes en este concurso y por supuesto a todos los que nos están escuchando e seguendo hoy. Per l'ambasciata di Svizzera in Messico è un piacere poter partecipare alla terza edizione di Mi Illumino di Menso, premio internazionale per la traduzione di poesie dall'italiano allo spagnolo, nell'ambito della settimana della lingua italiana in Messico. La Svizzera ha la fortuna di essere l'enclave di culture diverse. Questo ha fortemente influenzato la costruzione della nostra confederazione, creando un paese diversificato y plurale. Seguiré en español, pero estoy seguro que todas han entendido mi italiano, que no es mi lengua materna, por supuesto. Sí, como lo saben, Suiza tiene 4 lenguas oficiales. Una de estas es el italiano, aparte del alemán, el francés y del romanche. Para nosotros, tener estos 4 idiomas oficiales genera una apertura excepcional para poder colaborar con nuestros países vecinos, Italia incluido, por supuesto, con los cuales compartimos lazos estrechos en términos culturales, sociales, económicos, etc. El multilingüismo siempre ha sido una parte fundamental de la identidad de Suiza y representa uno de los rasgos que más definen a nuestro país. Déjame dar unos datos tal vez generales sobre el idioma italiano en Suiza. El italiano es hablado por un poco más de 8% de nuestra población. Es decir, casi 600.000 personas, 600.000 habitantes. Es el idioma oficial de 2 cantones, el Ticino y también de la parte del Grisón. Suiza alberga la tercera comunidad más grande de italianos también fuera de Italia, lo que hace que el italiano se habla no solamente en estos 2 cantones donde es lengua oficial, pero también en todo el país. El italiano de Suiza se hace a veces diferenciar también por sus helvetismos, característica del encuentro de varios idiomas en nuestro país. Ocurre lo mismo con el dialecto alemán frente al alemán de Alemania y con varias palabras francófonas frente al francés de Francia. Para la salvaguardia del italiano como idioma constitucional, contamos con una organización que es el Observatorio Lingüístico de Suiza de habla italiana, una institución encargada de conservar y promover la lengua
y la cultura italófona en Suiza. Y el Foro para el Italiano en Suiza, que busca también el posicionamiento del idioma italiano en Suiza. Por lo tanto, es para nosotros de verdad un placer poder colaborar siempre donde podemos en los acontecimientos de la settimana della lingua italiana nel mondo. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Savedu. Muchísimas gracias, señor embajador. Y bueno, le doy la palabra a Bárbara Bertoni y aprovecho para saludar también a los poetas suizos de lengua italiana, Vanni Bianconi y De Marchi, que es el autor de uno de los dos poemas que se han traducido para este concurso. Bueno, Bárbara, por favor. Ok, buenos días, buenas tardes, bienvenidos todos. Antes de la ceremonia de premiación vamos a tener una mesa redonda, una plática sobre poesía y traducción. Va a moderar Fabio Morabito, que es uno de los organizadores y presidente del jurado. Lo presento muy brevemente. Fabio nació en Alejandría, Egipto, transcurrió su infancia en Milán y a los 15 años se trasladó a México, donde vive desde entonces. A pesar de que su idioma materno no sea el italiano, sea el italiano, ha escrito toda su obra en español. Es autor de varios libros de poesía, de cuento, de ensayo y de 2 novelas. Premio Javier Villarrutia, ha traducido la poesía completa de Eugenio Montale y Aminta de Torcuato Tasso. Con él dialoga el poeta traductor Jorge Fondebrider, argentino, y el poeta traductor mexicano Hernán Bravo Varela. Jorge ha publicado varios libros de poemas, una gran cantidad de ensayos y ha sido compilador de 4 antologías de poesía argentina, de una de poesía francesa y una de poesía irlandesa. Ha traducido una cantidad impresionante de libros de poesía y narrativa del inglés y del francés. Cito solo la edición anotada de Madame Bovary de Flaubert. Hernán es autor de libros de poemas y de ensayos literarios. Él también ha traducido a muchísimos autores de la lengua inglesa, Emily Dickinson, Christina Rossetti, Gerald Manley Hopkins, Oscar Wilde, T.S. Eliot, etcétera, etcétera. Actualmente es editor del periódico de poesía de la UNAM y fue jurado de esta edición del premio. Dejo la palabra a Fabio Morabito. Gracias, Bárbara. Buenos días a todos. Vamos a tener una breve charla con Jorge y con Hernán, poetas y traductores. Y bueno, sin mayor preámbulo, yo ya empezaría con una pregunta dirigida a los dos a raíz de una situación o un problema, digamos, que siempre me ha inquietado con respecto a la traducción. Sabemos que en la literatura hay autores que dejan de leerse, a veces siempre, a veces durante una época larga y que luego son rescatados, se vuelven a descubrir, pero muchos son olvidados por completo. Pero creo que en la traducción pasa algo parecido, es decir, que también las traducciones tienen una fecha de caducidad, al parecer. De otro modo, no se podría explicar por qué prácticamente cada generación tiene la necesidad de retraducir a, vamos a llamarlo, los autores clásicos, que han sido exhaustivamente traducidos con anterioridad. Yo le preguntaría, sobre todo a Jorge, que ha recientemente publicado una traducción de Madame Bovary, ¿qué es lo que lo impulsó a retraducir un libro que tengo entendido ha sido traducido al español muchísimas veces? Es decir, ¿cuál fue la insatisfacción
que lo llevó a él y al editor a proponer una nueva versión de una novela clásica? A ti, Jorge, es la pregunta. Bueno, buenas tardes a todo el mundo, gracias por la invitación. Mi edición de Madame Bovary es la número 76 en castellano. Esto significa que hay 76 versiones previas antes de la mía, que se publicó en 2014. En la actualidad hay cerca de 120 versiones en castellano, lo cual de alguna manera indica hasta qué punto, de forma sistemática, este libro se traduce. Cuando yo recibí el ofrecimiento de parte de la editorial de hacer una edición, lo que primero hice fue ver si había espacio para una edición más, y empecé a revisar ediciones viejas en relación con el original, y me di cuenta que no solamente había espacio, sino que se podían hacer un montón de cosas, no solamente desde el punto de vista de la lengua. En términos lingüísticos es sabido que todas las lenguas en prácticamente todo el mundo pierden en cada siglo un 20% de sus palabras y ganan un 20% de palabras nuevas, con lo cual muchas de las palabras que había en el original ya no significaban nada, ni siquiera en francés, y por lo tanto había que encontrar nuevos equivalentes al castellano que no figuraban en traducciones anteriores. Pero independientemente de eso, hay también otro tipo de dato, que es que ninguna traducción es perfecta, siempre se puede mejorar, y todos los traductores pensamos que quizás la nuestra pueda ayudar un poco a que eso suceda. Seguramente las que siguieron a la mía ya son mejores que la mía, pero la idea es que esos libros que son importantes para, de alguna manera, reflejar cuál es la condición humana, tienen que ser traducidos y retraducidos permanentemente para cada nueva generación. Lo último que digo es que mi edición tiene un valor agregado, y es que es la primera que en castellano tiene un cuerpo de notas, más de 600 notas, que funcionan en 3 niveles distintos. Por un lado, todo lo que Flaubert dijo en su momento, a medida que iba escribiendo Madame Bovary, y que consta en su correspondencia, en sus libretas de notas y en otros escritos. Luego, lo que la crítica dijo a propósito de Madame Bovary desde su publicación en 1857, por lo menos hasta 2014, sobre cada escena del libro, porque es un libro clásico finalmente. Y por último, lo que los mismos escritores que siguieron y admiraron a Flaubert dijeron a propósito de lo que Flaubert había escrito, con lo cual la idea es que el lector se ayude a leer este libro con un cuerpo de saberes lo suficientemente importante como para redondear de alguna manera y reponer aquello que falta en el original. Cuando digo aquello que falta en el original, me refiero a la lectura contemporánea del original. Un solo ejemplo: hay una escena de una cena en un castillo donde las mujeres en un determinado momento ponen su guante arriba de la copa. Eso, en nuestra cultura, en la cultura del mundo hispanoamericano y sobre todo en la actualidad, no significa nada. En la época de Flaubert era un dato absolutamente común a todo el mundo para indicar que ya no querían ser servidos. Entonces, desde detalles tan pequeños como ese hasta otros mucho más sofisticados. Gracias, Jorge. Yo le haría la misma pregunta a Hernán, que ha traducido a una poeta norteamericana, Emily Dickinson, que también tiene un largo cortejo de traducciones. Preguntarle a él lo mismo, es decir, si frente a esa autora tan traducida, sus traducciones tienen un propósito nuevo o delatan alguna insatisfacción frente al trabajo hecho anteriormente. Sí, muchas gracias, Fabio. Saludo a mi colega Jorge y a todos los que están aquí con nosotros, a la ganadora del premio Milumino de Menso, a todos los embajadores y agregados culturales y amigos que están aquí acompañándonos. Yo estoy de acuerdo con Jorge también en la exigencia tácita, pero democrática y democratizadora al mismo tiempo, de traducir todo un cuerpo de clásicos
para cada generación. Y también, dado que la labor de traducción implica necesariamente una lectura crítica mucho más honda y a muy distintos niveles, determinar qué es un clásico para cada generación. Creo que el papel del traductor también es determinar qué lecturas pueden rescatarse y son siempre necesarias y urgentes en el marco de cada generación. En el caso de Emily Dickinson es sobre todo una cada vez más nueva irresponsabilidad e imposibilidad, en tanto que lo que ocurre con Emily Dickinson, como lo saben bien todos sus numerosos lectores, traductores, biógrafos y hasta novelistas, ¿no? Tengo por caso aquella novela de Paula Kaufman, coterránea de Jorge, La hermana, una novela donde Emily Dickinson y su hermana aparecen como personajes centrales de esta ficción. Todo ese cuerpo, pues, de lectura, de obra, pero también de manifestación de una idolatría absoluta, esta fascinante autora, nos muestra que siempre lo que ofrecerá cada traductor de Emily Dickinson al español, aquí podemos hablar solamente en el marco de nuestra lengua, de unos cuantos ejemplos. Pienso en María Negroni, por supuesto, pienso en Amelia Rodríguez Monroy, o en Alberto Blanco, aquí en México, ¿no? En Gilberto Owen incluso, cuyas traducciones de Dickinson, por cierto, no han sido rescatadas, que cada uno ha ofrecido una versión distinta de un sinnúmero de posibilidades que ya en la lengua original estaban ahí expresadas. El traductor, por desgracia, no es un behemoth, no es un leviatán que pueda acariciar o ofrecer los 15 o 20 sentidos posibles de un verso. Tiene que optar por alguna lectura en particular, por destacar de pronto el énfasis cancioneril, pero que esconde indagaciones casi a nivel subatómico o metafísico de Dickinson, de tal manera que creo que estamos condenados a bucear en una hondura ignota, a darle palabras a aquello que las tiene perfectamente colocadas en inglés, pero que, sobre todo hablando de esta autora, rastrean de por sí un misterio que siempre está dicho como por primera vez en cada relectura. Ahora dijiste, Hernán, algo importante, es decir, que el traductor tiene que optar por algo, es decir, puede subrayar, dijiste, el lado cancioneril de una poeta como Dickinson, y ahí vendría una pregunta también para Jorge, bueno, para los dos. Sabemos que uno de los aspectos que generalmente padece más en la traducción de poesía es justamente el aspecto del sonido. Es decir, yo personalmente, bueno, lo sospechaba, pero me di cuenta claramente de eso cuando traduje la poesía completa de Eugenio Montale, que como sabemos es un poeta sumamente sonoro, que le dio siempre mucha importancia a la música, una música no machacona ni simplona, todo lo contrario. Y la mayoría de las traducciones que yo consulté al español pecaban de cierta sordera, pues. Y da la sensación de que para muchos traductores el sonido es una especie de accesorio, de elemento ornamental, que si la traducción lo puede rescatar, qué bien, si no, ni modo. Lo importante es el significado. Eso es lo que parece, no solo en Montale, sino en muchísimas traducciones. Yo quisiera preguntarles entonces si ustedes, que han traducido mucha poesía, se han encontrado con el dilema en algún momento
sobre todo frente a un poeta en donde el sonido fuera muy importante, en la necesidad de sacrificar a veces, o muchas veces, el significado para rescatar o para conservar algo de la cadencia, de la musicalidad del original. Jorge, a ti la pregunta. Bueno, es una pregunta compleja porque hay bibliotecas enteras en un sentido y bibliotecas enteras en otro. Yo parto de una premisa siempre. A pesar de que confluyeron en algunos años en la misma época, no se puede traducir Bach a Vivaldi. Esto significa que la música, cuando uno traduce poesía, es lo primero que se pierde. No lo digo yo, lo dijo Ezra Pound en 1908, cuando señalaba que las imágenes o el logos que incluye la poesía pueden de alguna manera transmitirse de una lengua a la otra, pero que las coincidencias en términos de la música ocurren una a una si es que ocurren. Entonces, en mi caso, por lo menos, lo que he buscado fue, si se trata de una poesía en la que el ritmo es muy importante, trabajar justamente el aspecto rítmico, pero no tratar de encerrar a la poesía en una forma fija. ¿Qué quiero decir con esto? Que sería ridículo imaginar que un soneto inglés es igual a un soneto español, o igual a un soneto italiano, o igual a un soneto francés. Las reglas son distintas en cada uno de los casos, la métrica es distinta, y entonces, ¿para qué traducir en Mal Quevedo, por ejemplo, a John Donne, para hablar de poetas relativamente contemporáneos, si en definitiva uno puede de alguna manera encontrar una solución rítmica? Luego hay una cosa que pienso y que me parece que es fundamental. Uno no puede traducir todo. Uno tiene que traducir aquello que sabe que puede traducir. Doy un ejemplo que se engancha con lo que acaba de decir Hernán. A mí, personalmente, cuando leo poesía, no me gustan las rimas internas, no me gusta el tintineo de ciertos finales, no me gusta la rima en general. Eso hace que aquellos poetas que se apoyan en ese tipo de cuestiones, Emily Dickinson es uno de los casos, Marianne Moore, para hablar de otra poeta norteamericana también, es otro, se me escapan. Cuando digo que se me escapan, quiero decir, no me están hablando ya en inglés y por lo tanto tampoco me hablan cuando trato de traducirlas o cuando traté de traducirlas. Por lo tanto, habrá gente que sí lo logre. Doy varios ejemplos. Hernán estaba recién mencionando toda una serie de traductores. Acaba de salir una muy buena traducción de Emily Dickinson en Chile, hecha por Verónica Sondek, Enrique Winter y Rodrigo Rojas, que son tres espléndidos poetas chilenos. Mirta Rosenberg, acá en la Argentina, tradujo muy bien tanto a Emily Dickinson como a Marianne Moore. Hugo Padeletti, también en Argentina, lo tradujo muy bien. Entonces lo que quiero decir es, ¿para qué traducir yo esos textos si yo sé de antemano que no podría lidiar con ellos y hacerle justicia? Entonces me parece que de la misma manera que uno tiene que saber si le gusta más el verano o el invierno, o si le gusta más comer salado que dulce, uno también tiene que saber qué es lo que puede y debe traducir. Muy bien, Hernán, tú tienes... ¿Qué opinas? Estoy enteramente de acuerdo con lo que acaba de decir Jorge, sobre todo porque muchas veces la labor de traducción, sobre todo si se lleva al ámbito laboral, a menudo exige la absorción y la aceptación de una cantidad de cosas que muy difícilmente tendrán que ver con nosotros, a nivel anímico, a nivel lingüístico, a nivel retórico, ¿no? Creo con Jorge que el traductor debe aceptar aquello que más o menos conviene a su panorama y su horizonte de intereses, de creación, de estudio y, por supuesto, de pasión. No con esto quiero decir que los traductores deban aceptar, en el caso de ser escritores, traducir a aquellos autores que se parecen estéticamente a ellos, ¿no? De ninguna manera. Pienso, por ejemplo, en el caso en México de Salvador Elizondo,
que traduce a un poeta también tan fascinante y tan intraducible como la propia Emily Dickinson. Me refiero aquí a Gerard Manley Hopkins, ¿no? Que me parece que lo que hace en el mero inicio, llevando a esa lengua enrarecida, llena de innovaciones y de un programa teórico y formal que más bien parecerían supersticiones propias elevadas a una estética. Dice Manley Hopkins al inicio de su gran poema El naufragio del Deutschland: "O Lord, giver of breath and bread". Y esa literación que se vuelve imposible y que abre en realidad dos caminos de sentido completamente distintos, encontraron una aleación milagrosa en la versión de Salvador Elizondo. Lo que dice Manley Hopkins literalmente es: "Oh Dios, dador de pan y de aliento", ¿no? O de respiración. Y creo que Elizondo encontró una forma extraordinaria de unir ambas cosas y de tratar de pasar esa aliteración milagrosa al español de una forma muy parecida. "Oh Dios, dador de aliento y alimento". Creo que hay, por supuesto, los casos de notables traductores que buscan un contrapeso más controlado entre sonido y sentido, pero en el caso de Elizondo y sobre todo de esta perla, entre muchas otras que pudiéramos hallar, hay, sin la menor intención de ser protagónico en la traducción, un equilibrio deliciosamente irresponsable y que obedece más al acto de creación quizá que de traducción en estado puro. Gracias, Hernán. Acabo de leer una pregunta del público. ¿Cuánto poeta hay que ser para traducir poesía? Esa es la pregunta que acaba de aparecer. A ver, ¿quién? Jorge. Bueno, yo no sé si hay que ser poeta o no, hay que proceder como un poeta. Vale decir, finalmente, ¿en qué consiste traducir? Traducir significa varias cosas. Hay una parte muy importante que tiene que ver con la lengua ajena y con la lengua propia, con manejar ambas cosas. Yo diría que mejor todavía el manejo de la lengua propia que el de la lengua ajena en más de una oportunidad. Luego hay una cantidad de aspectos que tienen que ver con las distintas culturas. Voy a dar un ejemplo trivial. En Francia uno no trata a la gente, no tutea a la gente, no vocea a la gente, sino que cuando la conoce la trata de usted. En Argentina, y creo que en México también, inmediatamente tuteamos o voceamos. El tuteo y el voceo, para nosotros, son la forma normal. El tratamiento de usted en Francia es la forma normal. Entonces, uno tiene que entender ese tipo de detalles culturales, para decirlo de alguna forma, porque eso también tiene un peso muy grande dentro de la traducción. Y luego, en el caso de la poesía en particular, particularmente hay un aspecto formal, un aspecto que tiene que ver con un conocimiento de la prosodia, que tiene que ver con el conocimiento de la versificación, llegado el caso, con los aspectos más técnicos, si se quiere, de la lengua, los fuegos artificiales de la lengua, para llamarlos de algún modo. Quien traduzca, haya escrito o no libros de poesía, tiene que manejar todos estos datos. Si no lo hace, muy probablemente nos va a ofrecer una versión plana de lo que de alguna manera hay en el original. Y se supone que para que sea poesía tiene que tener algo más que meramente sentido. Yo antes decía que una música no se traduce a otra música, pero sí se traduce a alguna forma que de alguna manera apele a la idea de música. Entonces hay que tener cuidado con eso, y eso lo sabe hacer un poeta. Claro. Dijiste algo importante, hay que proceder como poeta. Eso me recuerda una antología famosa che salió en Italia de Vincenzo Mengaldo, Poeti Italiani del Novecento, en donde yo por primera vez
veo a traductores que aparecen como poetas, es decir, son antologados por Mengaldo como poetas y en realidad no han escrito un solo libro de poesía, pero se han dedicado a traducir poesía. Es decir, que para ser poeta no hace falta haber publicado libros propios, sino, como dices tú, proceder como poeta. Y eso es lo que hicieron esos traductores. Me parece un dato interesante, no lo he vuelto a ver en ninguna otra antología, pero creo que habría que celebrar en otras antologías en donde se diera este mismo fenómeno. Es decir, que un traductor de poesía fuera considerado poeta y por lo tanto digno de aparecer en una antología de poesía y ser considerado tan poeta como sus contemporáneos. Fabio, hay una cosa que va ligada a lo que vos estás diciendo y que es una tendencia que es cada vez mayor en el mundo y que en el caso particular de México ha sido muy bien antologada. Las traducciones, las buenas traducciones, forman parte de la literatura nacional de los países que traducen. ¿Qué quiero decir con esto? Que un poema italiano, inglés o francés traducido en la Argentina, si está bien traducido, forma parte de la historia de la literatura argentina, además de ser parte de la literatura de cada uno de esos otros países. Y doy un único ejemplo. Hay un poeta lituano de expresión francesa, Oskar Vladislav de Llubit-Miloš, que en la década del 40 escribió una poesía muy plañidera, una poesía muy triste, una poesía que se ajustaba perfectamente bien al espíritu de la época. Hubo un poeta, no un poeta, sino un traductor, Lisandro Galtier, hijo de franceses que vivió acá en la Argentina, que lo tradujo al castellano. Y todos los poetas de la generación del 40 lo imitaron, pero no es que imitaron a Miloš, imitaron la traducción de Lisandro Galtier. Entonces, las traducciones de Lisandro Galtier, más allá de que sean traducciones, son también una forma de la literatura de este país. En el caso de México pasó, pero muchísimas veces, con muchísimos poetas. Y yo creo que esto es un fenómeno mundial. De hecho, la mayor parte de los poetas de lengua anglosajona, o sea, ingleses, irlandeses, escoceses, estadounidenses, suelen incluir al final de sus libros muchas veces las traducciones que ellos mismos hacen de poemas de otras procedencias. Y luego, aprovechando que está el embajador de Suiza acá presente, las traducciones que hizo el poeta suizo Philippe Jacotet de, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea o de Goethe, ¿no son acaso literatura suiza en lengua francesa? Totalmente de acuerdo con Jorge. Además, ahora que mencionó a Philippe Jacotet, también no valdría la pena pensar que sus versiones de Góngora, por ejemplo, ¿no?, son de alguna manera también parte de ese patrimonio, aunque pertenezca en su origen a la literatura de los siglos de oro en nuestra lengua. Claro, totalmente de acuerdo. Me gustaría decir algo a propósito de lo que mencionaba Jorge, cómo ese impacto de las traducciones en la conformación de las literaturas nacionales es fundamental. A través de ese recuerdo de las versiones de Lisandro Z. Galtier, publicadas en Argentina del poeta lituano, ¿no?, por cierto, tío del premio Nobel Czesław Miłosz, ¿no? Es importantísimo también, y valdría la pena hacer una historia sentimental de esa traducción, Jorge, porque esas versiones de Galtier también llegaron a México y con una inusitada fuerza. Por ejemplo, yo las conocí ya de muy tercera o cuarta mano por Guillermo Fernández, traductor del italiano, por cierto, y poeta, que enamorado de esas versiones, es decir, enamorado del español con el que se reflejaba las versiones de un poeta que nació en Lituania, pero que escribió en francés, nos mostró una nueva manera de esa melancolía tarda, decimonónica, que de alguna manera está impregnada en el aire de esos poemas. Y tal impacto tuvo además esa traducción de Galtier, mucho antes que la propia figura del poeta lituano, que también Juan José Arreola en México intentó una versión
por cierto, maravillosa, de un poema hermoso de Lubitsch Milosz, ante un país en un país de infancia, ¿no? Bueno, yo les propondría una última pregunta a raíz de lo que acaban de decir. ¿No será que es en las traducciones en donde se delata más abiertamente la estética de una generación o de una época? Por ejemplo, ahora que estaba yo revisando las traducciones que se han hecho en italiano de la poesía griega arcaica, es decir, Arquilo, Anacreonte, Safo y todo esto, Salvatore Quasimodo fue un poeta crucial en esta visitación de los griegos, porque sus traducciones se hicieron célebres, pero al leer las traducciones ahora de Quasimodo, además de poder o no entender a los griegos, sobre todo entendemos el hermetismo italiano, es decir, que la estilística, la estética que compartía Quasimodo con Montale, con Ungaretti, con Saba, queda como descaradamente así publicada, no tanto en su poesía, pero sobre todo en sus traducciones. Es decir, pasa algo en las traducciones que parecería así como el sensor que delata de algún modo, de manera más nítida, tanto en las limitaciones como en los logros, la estética de un determinado momento. ¿Qué opinan de eso, Jorge? Bueno, yo tengo un ejemplo para dar a propósito de algo muy importante como en su momento fue la poesía francesa simbolista. Cuando uno se pone a pensar que en la segunda mitad del siglo XIX uno tiene la trilogía, por ejemplo, de Baudelaire, tiene la trilogía de Rimbaud y Mallarmé, Rimbaud y Verlaine, y además está Mallarmé, y después casi a fin de siglo y principios del siglo XX, Paul Valéry. Frente a eso, uno encuentra que, por ejemplo, en ese momento se juzgaba a Jules Lafort y a Tristan Corbière como simbolistas menores. Curiosamente, la enorme publicidad que tuvieron estos otros poetas y la enorme presencia que tuvieron en todo el mundo estos otros poetas no permitió, en buena medida, que de ahí saliera nada. En cambio, en simbolistas menores como Jules Lafort, por ejemplo, salió, por un lado, bueno, digamos primero que Jules Lafort fue el traductor de Walt Whitman al francés, el primer traductor. Luego fue el poeta que más influyó en T.S. Eliot y probablemente uno de los poetas que más importancia tuvo para toda la generación modernista de lengua inglesa. Luego, en el extremo sur de América, Leopoldo Lugones escribió a imitación de Jules Lafort El lunario sentimental, que es lo que da origen a la poesía contemporánea argentina. Entonces, en su época, este simbolista menor fue de alguna manera tenido como un poeta pequeño, y sin embargo, fíjense la productividad que tuvo y la cantidad de cosas que generó en otros poetas. Entonces, me da la sensación de que muchas veces lo que está más presente, lo que resulta en principio más importante, depende no de factores estrictamente literarios, sino de otros. Yo no dejaría de lado, por ejemplo, la importancia que tiene el carisma en la gente. Voy a dar otro ejemplo que me resulta muy familiar. El premio Nobel, el último premio Nobel irlandés lo recibió Seamus Heaney, que es un excelente poeta y un todavía mucho mejor ensayista. Pero un contemporáneo de Seamus Heaney, como por ejemplo Thomas Kinsella, a mí personalmente me parece un poeta muchísimo mejor, salvo que es un viejo cascarrabias. Dylan Thomas fue un poeta espectacular, y no solamente un poeta espectacular, sino también un gran virtuoso, pero un gran virtuoso del cual se aprende muy poco, se disfruta mucho, pero se aprende poco. En cambio, R.S. Thomas, que fue un reverendo protestante en Gales y que escribió toda su vida, al mismo tiempo que Dylan Thomas, una poesía absolutamente imprecatoria y de una profundidad enorme, solo ahora empieza a ser conocido más allá de las fronteras de Gales.
ni siquiera dentro del mundo de la poesía inglesa. Entonces, lo que quiero decir es, cada generación elige quiénes son sus maestros y muchas veces esos maestros no dependen justamente de su maestría, sino de otro tipo de datos. Entonces vale la pena desconfiar. Me seduce este argumento de Jorge también para decir que, o reforzar la idea de que no hay traducción que no sea un acto de crítica literaria, ¿no? Los autores que traducimos, las obras que decidimos pasar a nuestra lengua materna, todo ello conforma una labor, sí, de trasvase, de mudanza, de aproximación, o el término que elijamos para dar con el oficio de la traducción literaria, pero es eminentemente un acto de crítica literaria. Al mismo tiempo que debemos decidir qué autores o qué obras no empatan con nosotros o no tienen absolutamente nada que ver con nuestro horizonte de intereses y de posibilidades de ser traducidos, también vale la pena advertir cómo a la hora en la que escogemos determinados autores de una corriente o de un determinado punto del tiempo de una literatura nacional, también estamos haciendo una crítica literaria, estamos haciendo a nuestra manera un juicio. Pienso, por ejemplo, en la antología que hizo el poeta modernista, posmodernista, tardíamente modernista, Enrique González Martínez, de poetas simbolistas franceses, ¿no? Y parnasianos, una exquisita antología llamada Jardines de Francia, en la que también podemos vislumbrar lo que Jorge señalaba aquí, ¿no? ¿Qué poetas han ganado con el peso de su lectura o relectura con base en autores capitales para nuestra modernidad? T.S. Eliot, por ejemplo, ¿no? Y que otros han perdido el protagonismo que tenían en sus días, ¿no? En cualquier caso, en esa selección lo que queda y vale la pena ver es la hoguera de las vanidades en la que esos autores, pero sobre todo el traductor que decidió ponerlos en la vitrina de la antología, decidió poner al frente, ¿no? Y colocarlos bajo una determinada luz de nuestra lengua, una luz, por supuesto, histórica. Muy bien. Bueno, desgraciadamente no tenemos más tiempo y tampoco tiempo, desgraciadamente, para preguntas. Así que les doy las gracias a Jorge Fondebrider y a Hernán Bravo Varela. Y bueno, por nosotros, ya fue todo. Seguimos con la ceremonia. Bárbara, te cedo la palabra. Micrófono. Bueno, muchas gracias por esta plática tan enriquecedora y ahora vamos a hablar un poco del premio. Como ya dijo el embajador, tuvimos 183 participantes, pero de 18 nacionalidades. Eso quiere decir que recibimos propuestas de traducción en varias en variantes del español. Para dar solo un ejemplo, la palabra Ireos, que aparece en el título del poema de Luciano Erba y Ireos Gialli, fue traducida como las iris, los iros, los iris, las gladiolas, los gladiolos, los lirios, las achiras, eso se dice en Chile, y también las flores de lis. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Carta Velina, que aparece en el poema de Pietro de Marchi, que fue traducido como papel seda, papel de seda, papel china, papel de China, papel tisú, papel volantín, papel de calco.
Bueno, este año también hubo, como ya dijo Marco Marica, una versión del premio para la lengua árabe, y aquí dejo hablar al director del Instituto Italiano de Cultura El Cairo, que apoyó nuestra iniciativa. Por favor, el video del Cairo. Buona giornata a tutti, sono Davide Scalmari, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura al Cairo. Volevo salutarvi e ringraziarvi per la collaborazione tra diciamo, la versione storica messicana del premio Millumino d'Immenso e la nuova versione che abbiamo realizzato quest'anno in Egitto, la versione appunto che prevede la traduzione delle due poesie dall'italiano alla lingua araba. Noi abbiamo appunto quest'anno promosso il premio Millumino d'Immenso come una novità e abbiamo pensato a organizzare 2 diversi livelli per la competizione, uno per i giovani fino a 26 anni, qui ci sono molti studenti di italiano nelle università, alcune migliaia, più di 100.000 nelle scuole, e quindi a loro è destinato diciamo è destinata una sezione del premio. Invece agli altri, ai senior, diciamo, ai seniores è destinata l'altra sezione che ricalca un po' quella già così collaudata di successo che è stata avviata a Ciudad de Messico. Quindi ringrazio la fondatrice, la nostra cara amica professoressa Barbara Bertoni, perché ci ha concesso, diciamo, di associarci e di estendere al mondo arabofono questo premio. Ringrazio naturalmente anche i poeti che insieme a Barbara hanno organizzato l'edizione storica, diciamo, l'edizione dall'italiano allo spagnolo del premio di traduzione, Vanni Bianconi, Fabio Morabito, e insomma è stato per noi un bel esordio, una prima esperienza, una cinquantina di candidati, di cui una quindicina giovani, siamo molto contenti e quindi abbiamo sostenuto questa attività che è la traduzione, diciamo, di testi poetici, proprio perché nessun altro lo fa, perlomeno non è così facile naturalmente esercitarsi in questa attività, soprattutto crescere come giovani traduttori, pur essendo il mondo della traduzione in realtà dalla lingua italiana alla lingua araba piuttosto vivace, con attività che si esercitano in vari campi, naturalmente non solo letterari, anzi, ma comunque il campo, il settore della poesia necessita appunto di un sostegno, di un incoraggiamento. Quindi non mi resta che ancora una volta salutare tutti coloro che ci guardano adesso e augurarvi una buona conclusione della settimana della lingua italiana nel mondo. Grazie. Bueno, y ahora hablamos de los poemas en italiano. Como saben, en este premio de traducción, es un premio italo-suizo y los concursantes deben traducir un poema de un autor italiano y otro de un autor suizo. El poema italiano que se tiene que traducir lo elige Fabio Morabito y el suizo Vanni Bianconi. Ahora dejo la palabra a Vanni, pero primero les digo que Vanni es también poeta y traductor, ha publicado varios libros de poesía y ha sido traducido a muchos idiomas. Es director artístico de Babel, Festival de Literatura y Traducción, y uno de las mentes detrás de la revista en línea de traducción Specimen. Vanni nos sigue desde Londres. Hola, Vanni. Hola, gracias Bárbara y buenas tardes a todos. Escuchamos antes hablar de la gran familia latina y a veces esta familia se pelea en la cabeza, entonces yo abro la boca pero no sé bien en qué idioma voy a hablar, espero que se entienda. Entonces yo escogí ya los 3 poemas de los 3 primeros años de ese premio maravilloso y para mí es como una especie de genealogía de los poetas de la Suiza italiana. Entonces empecé con un poema de Giorgio Orelli
y el año pasado el poema fue de Fabio Pusterla, entonces para mí era bastante necesario este año que el poema fuera de Pietro de Marchi, porque yo creo que tenga una secuencia, hay como formas familiares que pasan de uno de sus poetas a los otros, y en esa familia tendría espacio también si él fuera italófono, pues Giacotetti que escuchamos antes. Entonces, habiendo escogido a Pietro, queda solamente que escoger el poema, y escogí ese poema, La Carta del Arance, que da también el título a su libro maravilloso, La Carta del Arance, porque se me hace un poema maravilloso sobre el escribir poesía, ¿no? Hay elementos mínimos, este papel frágil, un vuelo trémulo, una insistencia, un reempezar sin nunca dejar de ser fascinados por ese trozo de sol ennegrecido, como tradujo nuestra ganadora, que se me hacen todos los elementos que se aplican perfectamente de una forma muy, muy práctica, concreta, minimal, pero muy, muy precisa al escribir, a la escrita, a la escritura de poesía. Entonces, bueno, eso fueron mis razones. También son por los traductores, y pidiendo disculpa pero a Jorge, que este poema termina con una rima gioco, fuoco, que en español iba a ser posible, ¿no? Como en francés, como no en portugués, no en inglés, iba a ser posible guardar. Entonces era un pequeño regalito para el traductor. Y estas son mis razones. Creo que ahora yo le paso la palabra directamente a Pietro o a Bárbara. Sí, sí, bueno, solo damos la bienvenida a Pietro, que nos acompaña desde Zurich, Suiza, y es un privilegio que el propio autor pueda leernos su poema y hablar tal vez algo sobre su poema. Pietro, buonasera. Buonasera, buenos días. Yo he preparado un breve texto que quiero leer. Mi español es sin duda una parodia del español. Sin embargo, me gustaría decir algunas palabras en este maravilloso idioma. Agradezco a Bárbara Bertoni y a todos los organizadores por elegir uno de mis poemas para este premio Milumino di Mens. En primer lugar, quiero decir que me siento muy honrado de estar en compañía de un gran poeta como Luciano Erba. He tenido la oportunidad de conocerlo personalmente en algunas ocasiones, tanto en Milán como en Suiza, y conservo con gran cuidado algunos de sus libros con su dedicatoria. En mi último libro de poemas, El papel de las naranjas, La Carta del Arance, hay también un breve poema dedicado a su memoria. El título es Para un amante de los gatos. Además, quiero felicitar a todos los ganadores del premio, en particular a Teresa Lanero y al traductor en árabe. Mi poema El papel de las naranjas nació de un recuerdo de la infancia. Fue nuestro padre que en las tardes de invierno, después de la cena, jugaba el juego con el fuego, que era como una magia para nosotros. Nos hubiera gustado que nunca terminara. En la vida las cosas no se repiten, así que intenté replicar esa magia con mis palabras. Espero haber tenido éxito. Muchísimas gracias a todos y a todas. La Carta delle Arance es aquí. Grazie a tutti e a tutte. Devo leggere la poesia? Sì, sì, per favore.
Grazie allora. La carta delle arance. Quella carta velina, variopinta, frusciante tra le dita di chi la distendeva, la stirava con cura, specie negli angoli, per innalzare sotto i nostri occhi un fragile cilindro, una precaria torre, e poi incendiarla con uno zolfanello sulla cima. E noi che aspettavamo intenti di vederlo, quel sole di Sicilia stampato sulla carta, sollevarsi dal piatto con scrollo leggero, tramutantesi poi in volo tremulo. Ma più saliva, più si consumava. È rimasto un istante sospeso nell'aria. Ecco un pezzo di sole annerito, un frammento di torre in fiamme ricadere sul piatto. E allora, mentre ancora volteggiavano sopra di noi coriandoli di carta strinata, anche senza più fame chiedevo un'altra arancia da sbucciare. Imploravo di rifarlo, ripeterlo, quel gioco col fuoco. Muchas gracias. Y ahora, bueno, el poema dejo hablar a Fabio, que por favor nos explique por qué eligió el poema de Luciano Erba. Nos están siguiendo sus queridas hijas, Francesca, Lucia y Caterina, que saludo. Fabio, ¿por qué elegiste este poema? Bueno, por una razón totalmente personal, porque yo lo viví en carne propia. Cuando yo vivía en Milán, vivíamos como en la periferia de la ciudad, y nos quedaba como a 3-4 kilómetros lo que era el principio del mundo campesino, del mundo rural. Y en verano, justamente, mis amigos y yo, hablo de una edad de 12, 13 años, agarrábamos las bicicletas y íbamos a la cascina, es decir, a lo que en español diríamos la alquería, una granja de campesinos, y vivíamos realmente lo que describe Luciano Erba en su poema. Aquí tengo una foto incluso de ese lugar que hice a los 12 años. Esa es una cascina, es decir, una que ya no existe, por supuesto. Ahora hay un conjunto residencial, como siempre pasa en esos casos. Y bueno, pues es un mundo que conozco bien, ese mundo en donde la ciudad deja de ser ciudad y empieza un campo que no es obviamente el campo latinoamericano, es un campo mucho más educado. Pero finalmente se respira en él también un aire de vacación, de libertad. Y eso era lo que nos atraía al grupo de 5 o 6 amigos que íbamos en bicicleta a ese lugar. Y también, como dijo Vanni, que hizo un pequeño regalito al final, con esa consonancia o asonancia del poema de Pietro de Marchi, también en este de Luciano Erba hay un pequeño regalito para el traductor, en los últimos versos, que se puede conservar su sonoridad también en español. Es todo, Bárbara. Muchas gracias, Fabio. Tenemos también, lee el poema de Luciano Erba, el poeta y traductor italiano Maurizio Cucchi. Por favor, el video de Maurizio Cucchi. Considero un privilegio e un onore poter leggere questa bellissima poesia di Luciano Erba, che ho sempre considerato un maestro e che tuttora, rileggendolo,
ci stupisce la meraviglia della sua leggerezza e della sua grazia naturale, pur affrontando anche elementi di un dettaglio realistico molto concreti, molto forti, e riuscendo anche poi a darci, come anche in questa poesia Gli Ireos gialli, un magnifico quadro dell'epoca, un'epoca che è ormai remota, siamo negli anni 50, il libro uscì, Il male minore, nel 1960. Gli Ireos gialli. I ragazzi partiti al mattino di giugno, quando l'aria sotto i platani sembra dentro rinchiudere un'altra aria, i ragazzi partiti alla pesca con un'unica lenza, ma muniti di un paniere, ciascuno a bandoliera, in silenzio ora siedono sul filobus, avviato veloce al capolinea, e il sogno rifanno che Milano abbia azzurre vallate oltre il castello, dove saltino i pesci nei torrenti. Sui prati rimane un po' di nebbia, la tinca nella sua buca di fango ricomincia a dormire. Mattiniera, la carpa perlustra attorno ai bordi di un tranquillo canale. La carpa è astuta e non abbocca mai. I pescatori non avranno fortuna, ma risalendo i canali e le rogge, di prato in prato, di filare in filare, arriveranno i ragazzi dove è fitta la verdura dei fossi, dove gialli sono i fiori degli Ireos e come spade le foglie tagliano fresche correnti sotto l'ombra dei salici. Arriveranno fino ai fiori lontani i pescatori senza avventura, i ragazzi in gita nella pianura. Grazie Luciano. Bueno, vamos a dar inicio a la ceremonia de premiación. No vamos a leer el fallo. Este se publicó en la página web del Instituto Italiano de Cultura de México. Ahí lo pueden leer. Solo voy a decir lo siguiente. Los miembros del jurado, Bárbara Bertoni, Fabio Morábito y Hernán Bravo Varela, eligieron como merecedora del premio a Teresa Lanero Ladrón de Guevara de España. El jurado decidió dar una mención honorífica a Jorge Iglesias de Cuba. Bueno, un aplauso virtual para los premiados. Y ahora les cuento que al rato le damos la palabra a Teresa para que nos lea su traducción. Pero les cuento que quiero que sepan que la ganadora se hace acreedora a 10,000 pesos mexicanos ofrecidos por el Instituto Italiano de Cultura, una selección de publicaciones suizas ofrecidas por la Embajada de Suiza en México, que el agregado cultural de la Embajada de Suiza, José María Macías, nos enseña rápidamente. Sí. ¿Podemos ver los libros? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, qué belleza escuchar este diálogo entre dos idiomas donde creo que hablarlos es ya una poesía, ¿no? Tenemos una colección de libros de autoras y autores suizos, Andrea Fazioli, Silvia Ricci, Frédéric Pajac, Tommaso Soldini, Max Bollinger, entre otros, que le haremos llegar con mucho gusto a la ganadora, a la cual felicitamos, al igual que al señor Iglesias. Bueno, y la ganadora se hace acreedora también a una semana de alojamiento en la Casa delle Traduzioni delle Biblioteche di Roma. La directora Simona Chives nos acompaña y quiere saludarnos. Simona Chives. Ok. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, buonasera Simona. Vi porto i saluti delle Biblioteche di Roma e della Casa delle Traduzioni. Siamo molto contenti di patrocinare questo bellissimo premio. Abbiamo iniziato a sostenerlo fin dalla sua prima edizione. Come è stato già detto, il premio che la Casa delle Traduzioni offre ai vincitori è una settimana di soggiorno
gratuito in Italia presso la nostra residenza. Siamo davvero felici di sostenere questo sforzo della promozione della lingua e della letteratura italiana e continueremo a collaborare con questo bellissimo premio e siamo anche molto contenti del fatto che il premio sia raddoppiato anche con una edizione che promuove la traduzione dall'italiano in lingua araba. Brevemente 2 parole sulla Casa delle Traduzioni, che è una residenza che è nata nel 2011 e che si compone di una foresteria composta di 2 stanze che noi mettiamo a disposizione dei traduttori dall'italiano. C'è la possibilità di soggiornare in Italia per periodi che vanno da 15 giorni a 1 mese e mezzo. Noi lavoriamo molto bene con gli istituti italiani di cultura all'estero, ma tutti i traduttori che intendono collaborare e candidarsi per un soggiorno alla Casa delle Traduzioni lo possono fare, naturalmente avanzando la loro candidatura e presentando un progetto di traduzione o un contratto di traduzione. Naturalmente stiamo vivendo un momento molto particolare e al momento la nostra residenza non è aperta al pubblico. Noi speriamo di superare questo momento, ma continuiamo a collaborare online, sperando che arrivino momenti migliori. Io sono molto grata alla professoressa Barbara Bertoni per questa bella collaborazione e per averci proprio dato la possibilità di lavorare insieme e di promuovere la qualità della traduzione dall'italiano allo spagnolo e ora anche in arabo. Grazie a tutti, un carissimo saluto dall'Italia. Mille grazie, Simona. La ganadora también, tiene derecho a una membresía anual a METLI, Asociación Mexicana de Traductores Literarios. La vicepresidenta Claudia Cabrera también nos acompaña y quiere saludarnos. Claudia Cabrera. Hola a todos, buenas tardes. Hola. Bárbara, muchas gracias por habernos invitado a Metli a participar en esta ceremonia de premiación. Es el 3er año que Metli está presente y que ofrece, como dijiste, una membresía de 1 año a la ganadora. Siendo de España, probablemente sea ya miembro de ACE Traductores. De todas maneras, nos daría muchísimo gusto recibirla también entre nuestras filas. Y le deseo una larga vida a este premio. Felicito mucho a la ganadora. Un abrazo de parte de todos los miembros de METLI del Consejo Directivo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, luego la traducción va a ser publicada en 3 importantes revistas mexicanas que nos apoyan: el periódico de poesía de la UNAM, Lubina de la Universidad de Guadalajara, la otra, y también en Specimen, en el blog y la página del Círculo de Traductores de México y de Ametli, y en la página de Biblit y de Risorse per Traduttori. De hecho, las traducciones de Teresa ya aparecen en algunos de estos medios. Bueno, entregamos virtualmente los diplomas a Teresa Lanero y a Jorge Iglesia. Por favor, fotos de los diplomas y luego dejamos la palabra a Teresa. Diploma de Teresa, que luego se los mando, y bueno, y el de Jorge. Bueno, muchas gracias. Y ahora terminamos con Teresa Lanero, que de Málaga, España, nos va a leer sus traducciones. Hola, buonasera a tutti, buenos días. Antes de nada quiero saludar y quiero dar las gracias al Instituto Italiano de Cultura de la Ciudad de México, a la Embajada Suiza en México, al Laboratorio Traduxit, a los miembros del jurado, Bárbara Bertoni, Fabio Moravito y Hernán Bravo Varela, a todos los aquí presentes en este acto, a Claudia Cabrera, a Simona Chives, bueno, y a todos los demás que están aquí presentes. Estoy muy feliz y me siento muy honrada de haber ganado este premio. Y bueno, si les parece, voy a leer a continuación las versiones de mis poemas traducidas al español.
Sí. Empiezo por aquí. Empieza, sí. Sí. Los lirios amarillos. Los muchachos que salieron en la mañana de junio, cuando el aire bajo los plátanos parece dentro albergar otro aire. Los muchachos que salieron de pesca, con un solo sedal, pero provistos cada uno de una cesta en bandolera. Van ahora silenciosos en el trolebús, que se dirige raudo hacia la terminal y sueñan de nuevo que Milán tiene valles azules más allá del castillo, donde saltan los peces en los torrentes. En los prados queda algo de niebla. La tenca en su pozo de fango se vuelve a dormir. Madrugadora, la carpa explora por las orillas de un tranquilo canal. La carpa es astuta y no pica jamás. Los pescadores no tendrán suerte. Pero al remontar los canales y las acequias, de prado en prado, de hilera en hilera, llegarán los muchachos donde es denso el verdor de los regueros, donde amarillas son las flores de los lirios y como espadas las hojas cortan frescas corrientes bajo la sombra de los sauces. Llegarán hasta las flores lejanas los pescadores sin fortuna, los muchachos de excursión por la llanura. Bien. El papel de las naranjas. Y con ardiente afecto al sol aguarda. Dante Paraíso. Aquel papel de seda variopinto, crujiente entre los dedos, de quien lo extendía, lo estiraba con mimo, por las esquinas sobre todo, para levantar bajo nuestros ojos un frágil cilindro, una precaria torre, y después incendiarla con una cerilla en la cima. Y nosotros, que esperábamos absortos para ver aquel sol de Sicilia impreso en el papel elevarse del plato con una ligera sacudida y transmutarse después en vuelo trémulo. Pero cuanto más subía, más se consumía y quedaba suspendido un instante en el aire, un trozo de sol ennegrecido, un fragmento de torre en llamas cayendo de vuelta al plato. Y entonces, mientras revoloteaba aún sobre nosotros el confeti de papel quemado, incluso ya sin hambre, pedía otra naranja para pelarla, imploraba que lo hicieran otra vez, que repitieran aquel juego con el fuego. Muy bien, bravo Teresa, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí terminamos. Agradecemos a todos los patrocinadores que ya nombramos, a los difusores de la convocatoria del premio y a todos ustedes que nos siguen. Muchísimas gracias y bueno, a la cuarta edición del premio. Muchas gracias. Gracias. Grazie mille, grazie a tutti. Alla prossima edizione. Ciao a tutti. Bye. Ciao a tutti. Allora, adesso già apriamo la